Hola, vamos a empezar con el primer tema, la unidad didáctica 1, el derecho laboral, que se enmarca dentro del primer bloque temático de legislación y relaciones laborales. Recordad que hemos explicado al exponer la programación que hay tres grandes bloques temáticos. El primero, que es legislación y relaciones laborales, el segundo, que es seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, y un tercer bloque, que es orientación laboral. Empezamos con el primer tema entonces de este primer bloque y vamos a analizar en este vídeo los tres primeros apartados del índice, que son concepto de derecho, clases y ramas del derecho y derecho laboral. En primer lugar, vamos a definir qué entendemos por derecho, qué es el derecho. El derecho, como os explica aquí, es el conjunto de normas que regulan la convivencia entre los miembros de una sociedad. Intenta cubrir con estas normas los diferentes cuales en los campos que se desarrolla la actividad humana. Son entonces normas que surgen como necesidad por el hecho de existir una convivencia entre los individuos. El derecho tiene diferentes clases y ramas del derecho. Podemos hablar de dos grandes ramas del derecho, que son el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el conjunto de normas que regulan la organización del Estado y las relaciones que se producen entre el Estado y entre los individuos. Dentro de esta rama del derecho podemos encontrar diferentes clases, que son el derecho constitucional, administrativo, internacional, público, fiscal, penal y procesal. La segunda rama del derecho es el derecho privado. El derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas. Y dentro de esta rama del derecho nos podemos encontrar con el derecho civil, el derecho internacional privado, mercantil y laboral. El laboral es el derecho que a nosotros nos ocupa y que es al que nos vamos a dedicar a lo largo de este primer bloque temático. Pasamos a ver entonces qué entendemos por derecho laboral. El derecho laboral, recordad que hemos dicho que el derecho son una serie de normas, pues el derecho laboral regula las relaciones que se establecen a partir del trabajo humano, es decir, que regula las relaciones que hay entre empleador y trabajador, relaciones que hay entre empresario y trabajador. Recordad que es una parte del derecho privado, porque lo que regulaba el derecho privado eran las relaciones entre las personas. La regulación de las relaciones laborales empezó a tener consideración jurídica a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En este momento se está produciendo la revolución industrial y todos los cambios que esta conlleva hacen necesario que se regulen las relaciones entre patronos y asalariados. En España, la primera ley que encontramos que abarca el campo del derecho laboral es la Ley Benot, que es una ley de 1873, cuyo principal objetivo era proteger a los menores, el trabajo del menor. Se promulga en 1980 la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Cuando nos refiramos a ella lo veréis así, entre paréntesis, ET, que contiene la legislación básica de las relaciones laborales en España. En la página web tenéis un ejemplar del Estatuto de los Trabajadores, podéis encontrarlos en bibliotecas o en internet, y va a ser una de las fuentes de consulta básica a lo largo del desarrollo de este bloque temático. En clase os entregaré la primera de las actividades, el primero de los retos que haremos, que ya os explicaré entonces en qué consiste y que, como veis aquí, se llama Línea del tiempo, evolución del derecho laboral en España. También os facilitaré una rúbrica que será la que utilice para la corrección de vuestra actividad y que establece los criterios de evaluación y calificación de la actividad. ¿Cuáles son las características de la prestación laboral? Aquí vienen establecidas por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 1. Nos dice que toda prestación laboral tiene que cumplir las siguientes características.
personal, el trabajo es de carácter personal, el trabajador es insustituible, no lo realiza otra persona. Voluntario, el trabajador es libre de poner fin a la relación laboral en cualquier momento. Por cuenta ajena, se trabaja para otra persona. Esto es muy importante, tiene que existir siempre para que haya prestación laboral, que estoy trabajando por cuenta ajena, que estoy cediendo mi trabajo a otra persona a cambio de un salario. Esto excluye a los trabajadores autónomos. Tiene que ser también, siguiente característica, dependiente. El empresario es el que ordena cuándo y dónde debe realizarse el trabajo, y retribuido, es decir, que toda actividad laboral tiene que ser remunerada, que el trabajador tiene que recibir un sueldo a cambio de su prestación. Dentro de las relaciones laborales, que recordad que las características que tiene una relación laboral son personal, voluntaria, por cuenta ajena, retribuida y dependiente. Nos encontramos con dos tipos de relaciones que no están consideradas como relaciones laborales como tales. También están establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 1 y 2. Son las relaciones especiales y las relaciones excluidas. Las relaciones especiales, que son las que enumeramos aquí, que son las que dicta el artículo del Estatuto de los Trabajadores, reúnen todas las características de la prestación de trabajo de una relación laboral, es decir, reúnen todas estas características, pero cuentan con una normativa propia. Entre ellas están personal de alta dirección, empleados de hogar, penados, deportistas, artistas y todas las que podéis ver aquí recogidas. Después también existen unas relaciones excluidas. ¿Por qué excluidas? Porque no se puede aplicar el derecho laboral, porque carecen de algunas de las características de la relación laboral, carecen de alguna de estas 5 características que hemos visto, o porque se rigen por normas propias ajenas al derecho laboral. Dentro de estas relaciones excluidas tenemos los funcionarios públicos, que al trabajar para el Estado no cumplen exactamente las características de dependencia o trabajo por cuenta ajena, y este tipo de relación laboral está regulada por el Estatuto de la Función Pública, es decir, que tienen una norma propia. Las prestaciones obligatorias sería lo que antes, cuando se hacía el servicio militar, si te llaman para ser miembro de una mesa electoral un día de elecciones, consejeros de sociedades, trabajos a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, voluntariado, trabajos familiares hasta 2º grado, salvo que se demuestre la condición de asalariado, es decir, si estoy pagando un sueldo a ese familiar, entonces sí que estaría recogida dentro de las relaciones laborales. Y autónomos, que el trabajo de los autónomos, fijaos que no hay ni dependencia ni ajeneidad, y además, en realidad los autónomos son empresarios y se rigen también por una normativa propia, que es el Estatuto del Trabajador Autónomo. Aquí hemos hablado de relaciones de parentesco, hemos dicho hasta 2º grado. Podéis consultar en la página web un documento en el cual se establecen cuáles son las relaciones de parentesco, 1er grado, 2º grado, 3er y 4º grado. Lo comentaremos en clase para que quede claro, ya que muchas veces van a ir saliendo, va a ser necesario conocer, por ejemplo, cuando veamos permisos que se conceden, cuando en el trabajo, pues cuando hay un familiar enfermo, es diferente los días que nos dan, si es de 1er grado o de 2º grado, entonces es importante que se consulte este documento y lo explicaremos en clase. Vale, pues entonces el día de clase os entregaré también el segundo de los retos de esta unidad didáctica, que es sobre relaciones laborales, y tendréis que realizar unas actividades. Bueno, pues nos vemos en clase y resolvemos dudas y hacemos el trabajo práctico.